El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Buscar en sus Biblias el libro del profeta Daniel, capítulo 11, verso 32. Director, por favor. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Otra vez, leámoslo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Muy bien. Daniel 11, verso 32. Hemos leído allí la palabra del Señor. Esta es la traducción de Reina y Valera. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos bendiga por medio de ella, que nos abras el entendimiento, abre nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales, para recibir tu palabra con gozo en nuestro corazón y poder comprenderla espiritualmente. Guíanos, Espíritu Santo, hacia todo lo que es bueno, verdadero y edificante. Y decimos todos, amén, en nombre de Cristo Jesús. El título de esta disertación, conocerlo es amarlo. Vamos haciendo énfasis en este mes, en este tiempo, en la importancia de conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? Bien, conocerlo es amarlo. En la medida en que uno conoce más a alguien, más se acerca a esa persona, más lo ama. Este es el caso de nosotros. Al acercarnos al Señor, al conocerlo más, deberíamos amarle más. Nosotros tenemos aquí un pasaje en donde Daniel, el profeta, es inspirado de parte de Dios y nos revela una grande y poderosa verdad espiritual. Daniel nos revela que aquel que conoce a Dios, una persona que se esfuerza por conocer a Dios, es una persona que es dinámica, una persona que es valiente, una persona que no se deja engañar de los falsos. Daniel aquí está hablando de los tiempos en donde se va a manifestar un personaje llamado el Anticristo. Y este Anticristo se levantará contra todo lo que es de Dios, se levantará contra el pueblo de Dios, se levantará contra Dios mismo. Y él va a engañar con lisonjas, con seducciones, con palabras blandas, palabras atractivas a toda la humanidad, incluyendo al pueblo de Israel, que los hará firmar una especie de tratado o de pacto de paz, y que a la mitad de este pacto él lo va a quebrar. Pero dice aquí el profeta que entre todo ese pueblo engañado hay gente que, a pesar de las lisonjas, a pesar de la seducción, del engaño, de las estratagemas del Anticristo, no se va a dejar engañar, sino que se esforzará y actuará. De aquí aprendemos que cuando un cristiano se esfuerza por conocer al Señor, se esfuerza por conocer la palabra de Dios, es muy difícil que lo engañen. Es muy difícil que un falso maestro por allí lo embolate con una doctrina falsa. Por eso es que usted y yo tenemos también la responsabilidad de ser gente instruida, gente entendida en la palabra. Es decir, gente de hechos y no palabras. Gente de hechos y no palabras. Ahora, los teólogos no hemos inventado a Dios. Como algunos han creído que toda la teología cristiana tiene como finalidad
el crear un Dios a imagen y semejanza de los hombres. Eso algunos atrevidos, algunas personas ateas, materialistas, se han atrevido a escribir y a decir que nosotros, los teólogos, los estudiosos de la palabra, hemos creado un Dios a imagen y semejanza nuestra. No es así. Nosotros no hemos creado a Dios, ¿sí? Nosotros no hemos inventado a Dios. Las diferencias que existen entre nuestra fe, nuestra teología, y la diferencia que hay, por ejemplo, con los griegos, la filosofía de los griegos, es muy grande. Ellos sí inventaron a sus dioses. Fueron los filósofos griegos los que inventaron el panteón de los dioses y toda la mitología griega. Todas esas películas que usted ahora ve que está recreando Hollywood, Thor y todas estas Hércules y otros dioses o semidioses de la mitología griega, son el invento de los filósofos griegos. Ellos se han creado sus dioses, se han creado sus mitos, sus cuentos, sus leyendas. Esto sí es fantasía. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no estamos leyendo mitología, no estamos leyendo cuentos, no estamos leyendo fábulas. Estamos leyendo la revelación de un Dios que es real, un Dios que es verdadero. Toda gloria al Señor, hermanos. Un Dios real. Un Dios que se ha dado a conocer. Un Dios que está vivo. Un Dios que ha mostrado su poder en nuestras vidas. Que nos ha transformado. Así que el mejor testimonio y la mejor predicación que nosotros podemos dar acerca de Dios es mostrar nuestra vida transformada a los demás. Cuando en tu vida ha habido una transformación, ese es el mejor testimonio que tú puedes dar acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Miren lo que ha hecho. Tú puedes mostrar a los demás: mire que me ha cambiado. Eso no lo hace una religión, eso no lo hace una filosofía, eso lo hace es el poder de Dios. Ahora, la divinidad, Dios, cuando estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un misterio insondable o algo que nosotros no podamos conocer. Aunque Dios es infinito, Él ha hecho el esfuerzo por condescender con nosotros, por darse a conocer, por revelarse. Dios no es un Dios por allá inalcanzable, como lo han mostrado algunos teólogos, algunos escritores, que se piensan o se imaginan a nuestro Dios como un viejito por allá sentado en las orillas del universo, que hizo el mundo, que creó todo, y que está allá con un látigo, la cabecita blanca, la barba blanca, vestido él todo de blanco y con un látigo mirando a ver quién peca para castigar. O un Dios desinteresado en nosotros, en nuestras necesidades, un Dios que no le interesa para nada el hombre. Esa es la imagen que algunos tienen de nuestro Dios, pero esa no es la imagen que revela la Biblia. La Biblia revela un Dios que ha condescendido con nosotros, al punto de hacerse como uno de nosotros. La palabra de Dios nos muestra que Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne. El verbo de Dios, la palabra de Dios, el dabar de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Dios se dio a conocer en la persona de Jesucristo, condescendió, se hizo uno de nosotros para acercarse a nosotros, para establecer con nosotros una relación íntima, real, personal, una relación viva. Jesucristo hizo eso. Por eso es el camino, por eso es la verdad, por eso Él es la vida, por eso Él es el intérprete de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Por eso el que conoce a Cristo, ¿conoce a quién? A Dios mismo. Amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hay fuentes, hay algunas fuentes por medio del cual el hombre, todo hombre, estoy hablando de el que es creyente y el que no lo es, el hombre en general, hay unas fuentes diversas por medio de las cuales se puede conocer a Dios. Y reitero, aunque nuestro Dios es un Dios que es eterno,
un Dios infinito. Sin embargo, para establecer con Él una relación personal, no necesito conocerlo totalmente. Necesito conocer lo que Él ha revelado de sí mismo y establecer con Él una relación yo-tú, una relación personal. ¿Me explico? Miren, ¿cuántos conocen este invento de un matemático, el llamado cubo de Rubik? El cubo, ese cubo es una figura geométrica de 6 caras. Entonces este cubo lo descompusieron en varios cuadritos, entonces lo pintaron un color para cada cuadro. ¿Ustedes han visto ese cubo alguna vez? Y las competencias que hay para armarlo y desarmarlo en el menor tiempo posible, ¿lo han visto? Bien, conocer a Dios es como tratar de ver las caras del cubo todas juntas a la vez. Si tú agarras un cubo, por donde tú lo mires, por donde tú lo observes, lo máximo que puedes ver de las caras del cubo, ¿cuántas caras tiene el cubo entre otras cosas? No, 6. El cubo tiene 6 caras. Imagínate un dado grandísimo, un dado. ¿Cuántos números tiene el dado? 6. ¿Cuántos lados? 6. Por donde tú mires el cubo, míralo de costado, míralo de arriba, míralo de abajo, por donde tú lo mires, ¿cuántas caras puedes ver máximo? 5. No, 3. Las máximas caras que tú puedes ver son 3. Por donde lo mires. La mejor manera de poder mirar el mayor número de caras es mirarlo por una esquina. Esa aquí. ¿Cuántas caras le puedes ver aquí? 1, 2 y 3. La de abajo no se la puede ver ni las que están allá. Gracias a Dios, muy ilustrado. 3. Ahora, cámbialo, ponlo. Si lo miras de abajo, nada más le vas a poder ver una. Si lo miras de arriba, una. Por donde lo mires, mire, ¿cuántas caras puedes ver? 3. Así es nuestro intento por conocer a Dios. Por mucho que usted lo estudie en la palabra, le conozca por revelación, por donde sea, tú nada más vas a verle solo una parte de Dios. Porque es que Él es infinito. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Sin embargo, repito, no es cuestión para desanimarnos. Yo no tengo que conocer todo acerca de Dios para poder establecer con Él una relación personal. Lo que de Él se conoce, lo que de Él se revela en su palabra y en estas fuentes que vamos a mostrar aquí, es suficiente para establecer con Él una relación personal. ¿Cuál es la primera fuente? La intuición. ¿Qué es la intuición? Las mujeres le llaman a esto el sexto sentido. Otros le llaman la malicia indígena. Y esa intuición es realmente una facultad que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Sí? Es la confianza, la creencia que se desprende directamente de nuestra constitución mental, de nuestra mente. Todo ser humano tiene esa capacidad. Parece que las mujeres la tienen más desarrollada que nosotros los hombres. Ese sexto sentido. Por eso es que hay una frase favorita de ellas cuando nos ven que nos equivocamos. ¿Cuál es? El oído. Ahí de cómo se la sangre en el oído. Eso se lo sabe. Eso sí. Pregúntale Juan 3:16 para ver. Y les encanta decirnos, te lo dije, ¿verdad? Pero ellas, ¿por qué tienen esa habilidad, esa facultad más desarrollada que nosotros? Parece que ellas fueron creadas, diseñadas por Dios para eso. Algunos creen que Satanás tentó a la mujer porque era el sexo débil. Error. No era ningún sexo débil, era el sexo fuerte. Fíjate que Satanás no tuvo que después acercarse al hombre para convencer al hombre de que desobedeciera a Dios comiendo del fruto del árbol que estaba prohibido. El trabajo lo hizo ¿quién? ¿Quién le hizo el trabajo al diablo? De convencer al hombre de que comiera.
Eva. Díganlo, ahora ¿por qué no lo dicen? Amén. La mujer la que lo convenció y él comió, y comió con gusto, ¿sí? Convencido, ¿me entiende? De todo lo que, las consecuencias que acarrearía ese acto de desobediencia. ¿Ven? Ahora, la mujer era más sensible, la mujer fue diseñada por el Señor con esa capacidad de intuición para detectar señales de peligro mucho más fácilmente que nosotros. Ella es como el radar, ¿sí? Nosotros no somos como los radares. A nosotros nos pueden poner las cosas aquí adelante, aquí de frente, aquí, y nosotros decimos, pero es que yo no veo bien. Nosotros los hombres somos así, pero ellas no. Ellas tienen esa intuición más desarrollada. Ahora, si son mujeres espirituales, eso es una bendición, ¿sí? Porque esa capacidad intuitiva se convierte en una especie de don espiritual, el discernimiento o discreción de espíritus. ¿Me entiendes? Por eso, varón, varona, si tú eres consciente de esto, tú vas a procurar ser una mujer espiritual. Pues cuando tú le hables a tu esposo y tu esposo se convenza de que lo que está diciendo no es sencillamente un capricho, no es una sospecha, tu esposo te va a escuchar. Algunas mujeres se quejan y dicen, pero es que mi esposo no me oye. Pero no te oye es porque cuando te dirija a él, perdónenme la expresión, lo que le dice son tonterías, cuestiones vacías, sin peso, sin argumento. Entonces los hombres no somos de ese tipo. Los hombres somos de los tipos del tipo que nos sentamos a razonar y a escuchar y a ponerle atención cuando se nos habla con argumentos. Amén. ¿Me entiendes? No con pataletas, sino con argumentos. Entonces, el hombre que es espiritual y usted, siendo una mujer espiritual, que le habla a su esposo con los argumentos y sabiendo él que esta mujer tiene la intuición, que esta mujer tiene el discernimiento, te va a escuchar. Te va a escuchar. ¿Sí? Porque nosotros estamos incapacitados para tener esa facultad más desarrollada que ustedes. Créanlo. Las mujeres pueden ver la doble intención inclusive que hay en las palabras. Mientras yo estoy aquí hablando, predicando, la mente de aquí las hermanas está yendo más allá de lo que yo trato de decir con las palabras. A veces uno tiene que orar más bien para que no vaya más allá de lo que uno quiere decir. ¿Entienden? Sino que ellas se limiten hasta donde nosotros queremos llevarle, que entiendan. Entiendan hasta aquí. Lo que quiero decir es esto. Ojo, una mujer espiritual, una mujer que se consagra a Dios es una bendición para su esposo. Porque lo va a proteger, le va a guardar las espaldas, va a ser sus ojos, va a ser su radar contra todo tipo de señales peligrosas. ¿Me entiende? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo acá el asunto? Desarrolle su capacidad intuitiva, hermana. El hombre natural ha sido dotado con esta capacidad intuitiva. Ahora, la intuición es la que a nosotros nos convence de las realidades de conceptos como por ejemplo el tiempo. Sabemos que el tiempo existe por intuición, o el concepto causa-efecto, o el concepto de bien y de mal, las demostraciones matemáticas. Sabemos que cuando se escribe un número, 2, 1, 3, eso es real y que el concepto es matemático, es por intuición. La existencia propia, la existencia de la materia, la existencia del mismo Dios, todas estas cosas vienen por intuición. La intuición es la que nos convence de esto. Ahora, toda la raza humana, toda la humanidad,
es consciente de la existencia de Dios. Esto es una especie de un chip que el Señor colocó en el hombre. Por eso, toda la humanidad es consciente de que Dios existe. Sea esta humanidad adoradora correcta de Dios o idólatra. Aún las civilizaciones más apartadas, más alejadas del concepto de progreso, aún los pueblos más lejanos, los pueblos más apartados, más aislados, tienen el concepto de que Dios es real, que Dios existe. ¿Por qué lo tienen? Porque Dios se los puso. Desde el principio, desde la creación, Dios puso esto en el hombre. Cuando la Biblia dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, esa semejanza es espiritual. Y estamos hablando de que la intuición es una facultad que se desprende directamente de nuestra mente. La mente, los pensamientos nuestros son conceptos espirituales. Son asuntos espirituales. Y si son asuntos espirituales, entonces tenemos la capacidad para poder usarla. Y no solamente para usarlo, sino para conocer a Dios. Una persona puede conocer a Dios por medio de esta facultad, sin que tú le prediques, sin que tú le hables de Dios. Esta persona por intuición puede conocer a Dios. Segunda fuente, la tradición. La tradición. Hubo un tiempo en el que no existía la Biblia. No estaba la palabra escrita. La revelación escrita de Dios comenzó a circular mucho tiempo después que el Señor ya se había manifestado a la humanidad. Los primeros escritos datan de allá de los tiempos de los sumerios, una civilización que se desarrolló allá en la llanura del Sinar, en Mesopotamia, el sur de la Mesopotamia. Ahí se levantó una civilización. La Biblia habla de un personaje llamado Nimrod, que allí se levantó como el primer opresor de la humanidad, el primer tirano de la humanidad. Nimrod, un rey sumerio, de la cultura sumeria. Esto estamos hablando de más de unos casi 2000 años antes de Cristo. Allá se empezaron a dar los primeros registros pictográficos, los primeros escritos. Se han descubierto excavaciones arqueológicas con documentos escritos en piedra, en barro, por medio de arcilla, etc. La imprenta, esta máquina, se inventó por allá apenas en el siglo XII, siglo XIII de nuestra época. Y por medio de la imprenta, entonces se llevó las páginas de la Sagrada Escritura y de los escritos antiguos se llevó al papel. ¿Sí? Existía, primero era en otros materiales como el papiro y la vitela, los cueros de algunos animales, etcétera, etcétera. Pero después de eso fue que se inventó la imprenta y el papel. Los chinos habían inventado ya el papel, pero se dio a conocer apenas por allá en el siglo XII, siglo XIII de nuestra época. Hubo un atraso. Y la imprenta, años después, un señor llamado Johann Gutenberg inventa la imprenta y el primer libro que se imprime es la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Antes que existiera el documento escrito, existió lo que se llamó la tradición. La tradición, las enseñanzas acerca de Dios y el conocimiento se transmitía, era oralmente y pasaba de una cultura a otra por medio de este mecanismo, la tradición. La tradición entonces es un medio a través del cual se recibe conocimiento. Por tradición nosotros conocemos muchas cosas, por tradición. Por ejemplo, hoy en día la fe católica, apostólica, romana que se practica, la gente la practica no es por el conocimiento de la Escritura, sino por tradición familiar. Tú le preguntas a cualquier católico romano cuáles son los preceptos de su fe, cuáles son los dogmas de su fe, en dónde está basada su fe. Ellos no te lo van a decir.
Porque todo lo que lo aprendieron fue por tradición familiar. Cuando tú vas a evangelizar a un católico romano, ellos ya han sido enseñados para decir, por medio inclusive a veces de una calcomanía que colocan en la puerta, aquí somos católicos, no pierda su tiempo, no nos los haga perder tampoco a usted ni a nadie. Mi papá fue católico, mi abuelo fue católico, mi tatarabuelo, mi saltacorral, todos somos católicos y aquí moriremos siendo católicos. Todo eso lo aprenden es por tradición, no porque realmente ellos hayan tenido un acercamiento a la palabra de Dios. Ahora, la tradición, repito, es un medio a través del cual el hombre conocía a Dios de una generación a otra. Más específicamente, le aclaro. En los días, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿existía la Biblia? No. ¿Y cómo ellos conocieron entonces acerca de Dios? Por la tradición oral que pasaba de una generación a otra. En los días de Abraham, ¿existía la Biblia? No. En los días de Noé, ¿existía la Biblia? No. ¿Y cómo esa gente conoció a Dios? Por tradición. Una generación pasó el conocimiento de Dios a otra. Por eso hablamos de dos tipos de tradición: la tradición pasada y la tradición del presente. Hoy todavía hay gente que sigue aprendiendo por tradición y pueden conocer a Dios por tradición. ¿Cómo así? Por ejemplo, una familia cristiana evangélica, su cuadro, su círculo familiar no solamente son los que están ahí en su casa, papá, mamá y los hijos. Alrededor de nosotros hay un cuadro de 60, 70 familiares. Algunos los invitamos a la iglesia y vienen a la iglesia y conocen al Señor y tienen una experiencia con Dios. Otros no. Otros conocen a Dios. Nosotros le hablamos, le testificamos. Y algunas de estas personas, Dios en su misericordia puede hacer que se salven hasta el último momento de su vida. Faltando ya 5 minutos para entregar los papeles, tirar la pata, como decimos, Dios les puede permitir un acto de iluminación espiritual y pueden conocer a Dios y pueden ser salvos por la eternidad. ¿Por qué lo hacen? Por tradición. No ha sido porque ellos han tenido un acercamiento a la palabra, un acercamiento a la iglesia. No han tenido esa experiencia. Entonces, por tradición pueden conocer a Dios. Tercera fuente, la razón. La primera, ¿cuál es? Intuición. La segunda, tradición. Y la tercera, la razón. ¿Qué es la razón? Una capacidad que nos permite a nosotros ser superiores a los animales. Es la capacidad más elevada que tiene el hombre. La razón. La razón. El raciocinio. Dios mismo lo puso en nosotros. Y hay ocasiones en que es tal esta realidad de que Dios nos ha dado una razón que nos llama. El mismo Dios nos llama a que razonemos con Él. ¿Por qué nos llama a razonar con Él? Porque Dios sabe que en nosotros existe esa capacidad. El raciocinio nos hace diferentes de los animales. A los animales se les ha dado instintos por medio de los cuales ellos se orientan, pero al ser humano no. Al ser humano se le ha dado raciocinio. Ahora, cuando una persona, déjeme decirle, cuando una persona se aleja de Dios, esta capacidad de raciocinio se oscurece, se endurece. Y en vez de hacerse un hombre más semejante a Dios, un ser más semejante a Dios, lo que hace es que se convierte en una especie de animal. Incluso la persona llega al estado en que no la guía su razón, sino que actúan como los animales. ¿Y cómo actúan los animales? Por instintos. ¿Entiendes? Por instintos. Nosotros no podemos permitir que nuestros instintos, porque los tenemos también, nuestras pasiones nos desenfrenen. Tenemos siempre que racionalizar, y para eso el Señor nos ha provisto al Espíritu Santo,
Y un don maravilloso que hemos estado acá estudiando, que es el llamado el don de la templanza o dominio propio. ¿Para qué? Para no dejarnos dominar por los instintos, sino por la razón. Cuando esa razón es iluminada por el Espíritu Santo, es un buen maestro, es un buen guiador. Por último, la máxima revelación de Dios se da a través de su palabra. A esta revelación le llamamos revelación escrita, la revelación escrita de Dios. Esta es la máxima revelación de Dios. Ella nos enseña que Dios se hizo hombre, se dio a conocer por medio de Jesucristo. ¿Qué es la revelación entonces? Un acto mediante el cual Dios se da a conocer. Se lo voy a repetir otra vez porque para muchos revelación es otra cosa. Me explico. Hay predicadores que se montan en un púlpito de estos, no preparan sus notas, no buscan un tema bíblico para enseñar a la congregación, sino que ellos dicen, no, yo les voy a predicar hoy algo que Dios me dio por revelación. La revelación, déjeme decirle, esa es una excusa banal, una excusa irresponsable de la tarea que tiene él como pastor, como ministro de la palabra, como predicador, como maestro de la escritura, de sentarse a preparar un tema bíblico para hacer de bendición a la iglesia. Es un acto de irresponsabilidad y de irrespeto, una poca estimación a lo que es el ministerio de la palabra. Aquí estoy hablando y sé que muchos me están viendo por la internet. Hay gente que cree que Dios puede darle revelación en este tiempo. Déjenme decirle, todo lo que Dios quiso revelar de Él o de su reino está aquí en esta palabra escrita. Aquí está. Usted no tiene que irse a más ningún otro lado. Esta es la palabra profética más segura, la palabra escrita. Es más, cuando hay una manifestación de un don, como el de la profecía, las lenguas, la interpretación, etcétera, los sueños, las visiones, todos tienen que pasar por este filtro. Y si no pasan el examen de la revelación escrita, hay que desecharlos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo el asunto? Por eso es que hay que conocer esta revelación escrita. Hay que conocerla, hay que estudiarla. Porque o no, tú vas a ir de revelación en revelación. Ese proceso de revelación por medio del cual Dios se dio a conocer y los escritores escribieron lo que Dios les mostró, a eso se le llama revelación, pero ya ese proceso terminó. Ese proceso terminó en el momento en que el canon de las escrituras fue cerrado. Y estoy hablando del siglo V de nuestra era cristiana. Siglo V, siglo IV, siglo V. Eso hace rato ya, estamos en el siglo XXI. Entonces hoy Dios nos habla por revelación. Lo que tú y yo necesitamos en este tiempo se llama iluminación del Espíritu Santo. Entonces sí, cuando tú me dices a mí, pastor, a mí Dios me iluminó con respecto a este pasaje, me estás hablando en términos correctos, en términos sanos, en términos bíblicos. Pero cuando yo escucho por ahí predicadores, maestros, profetas, Dios me reveló, yo enseguida paro la oreja. ¿Entiendes? Porque esto es como una señal de peligro. Eso es como cuando el chapulín colorado recibe señales de peligro. ¿Qué pasa con las antenitas de vinil? ¿Entiendes? Se le prenden las antenitas de vinil a mí enseguida. Se le prende y usted también debe ser ahí como el chapulín, debe ser así. Ojo con las antenas, porque esta revelación no está. Todo lo que Dios quiso revelarnos acerca de él está aquí. Lo que está fuera de aquí está fuera de orden. Y tú no debes aceptarlo. No debes recibirlo porque te va a contaminar. Entonces, por revelación, fíjate, Dios se ha dado a conocer. Ahora, o Dios me dijo. O Dios me dijo. Dios me dijo. Bueno, si me dijo, que Dios se lo dijo por la palabra, meramente fue lo que Dios te dijo. ¿Entiendes? Pero no, fue que Dios me dijo, Dios me habló. Bueno, si Dios habló, esto tiene que estar aquí confirmado. Si no lo confirma Dios, olvídese. Ahora, Dios puede hablarte por un sueño, por una visión nocturna. Yo no estoy diciendo que Dios está mudo, que no se ha dado a conocer. Estoy diciendo de que Dios se ha revelado. Aquí está la máxima revelación.
Y si él hoy lo hace por profecía o por sueños, esto tiene que ser el filtro. ¿Me está entendiendo usted? Este tiene que ser el filtro, la palabra. Si no me lo filtras por aquí, yo no te lo voy a recibir. Ni nadie debe recibirlo. Cuando una persona tiene un sueño y el sueño es de Dios, Dios lo confirma. Eso está en la palabra. Eso está en la palabra. Así es que está escrito. ¿Dónde está eso? Libro de Génesis, capítulo 41, verso 32. Ahí está escrito que el faraón de Egipto tuvo un sueño. En realidad fueron dos. Y cuando él se los contó a José, José le dijo: los dos sueños que han tenido es uno solo. Y es que cuando Dios va a hacer algo, se apresura a hacerlo, él viene y lo confirma, y el sueño sucede dos veces, se lo dijo clarito. Entonces, cuando usted tiene un sueño, no sabe enseguida decir, como algunos hermanos aterrorizados: ay, pastor, Dios me mostró que usted se va a morir. Señor, reprenda al diablo, hermano. ¿Cómo le parece, pastor, que vi a la pastora Diana vestida, mejor dicho, con un bikini y eso, mejor dicho, mostrando aquí? Y usted la viene. ¿Qué será eso, pastor? Yo no sé lo que es eso. Si usted es hombre, usted está enamorado de mi esposa. Y si usted es mujer, ojo, que a lo mejor usted como que le está gustando a las mujeres. ¿Entiende? ¿Entiende? Yo sé lo que es eso, sin que me venga a decir que fue que Dios que te reveló. ¿Entiende? Ojo. ¿Qué tengo yo que hacer cuando yo tengo un sueño? Voy a orar. Me está corriendo a decir que Dios me habló, que Dios me dijo. Voy a orar, y si el sueño es de Dios, ¿qué sucederá con el sueño? Vendrá por segunda vez. Si es de Dios, vendrá por segunda vez y Dios lo confirmará. Cuando viene profecía, escúchame, cuando viene profecía a una persona, es que ya Dios le ha hablado a esa persona. Y el profeta lo único que hace es confirmar lo que ya Dios le ha estado mostrando a la persona. Si es de Dios. Si no es de Dios, hay que hacer lo que dice la palabra. Examínelo, examine la palabra, júzguelo, juzgue esa palabra y vea lo que es bueno, lo que no es bueno, deséchelo. Dios se reveló, hermano. Las escrituras son su máxima revelación, y nuestro Señor, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, se hizo carne para darnos a conocer a Dios. Entonces, la misma revelación escrita nos dice que la más completa revelación de Dios la tenemos en una sola persona. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Así que conocer a Cristo es equivalente a decir conocer a Dios. Amén. 4 fuentes. A ver quién la recuerda. Número 1, la intuición. Número 2, la tradición. Número 3, la razón. Y número 4, la revelación. Esta revelación escrita. Esta revelación escrita. Concluyo. En ninguna parte las escrituras sagradas tratan de demostrar que Dios existe. Sencillamente Él se revela y le llama necio a aquel que niega la existencia de Dios. El necio es el que dice en su corazón: no hay Dios. Pero filosóficamente existe un postulado que nos dice que no se puede negar lo que no existe. Así que de hecho, cuando el ateo, cuando el necio dice en su corazón o lo habla con su boca, no existe Dios, es un postulado que ya está partiendo de una base, de un fundamento equivocado. Porque no se puede negar lo que no existe. Se puede negar lo que existe. Y no es que Dios no exista. Cuando el necio dice Dios no existe, lo que quisiera es él creer que Dios no existe para que no haya nadie que le pida cuentas al final de su existencia. Para vivir como Él quiere vivir la vida. ¿Entiende? Desordenado, sin ley, sin Dios, sin valores, completamente viviendo como un animal, por instintos. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Eso es lo que quiere decir el necio.
cuando dice Dios no existe. Ahora, el apóstol Juan concluye su primera carta, la carta de Juan, con estas palabras. Sabemos que estamos en el verdadero, dice el apóstol Juan, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:19, ahí está escrito eso. La vida eterna, el verdadero Dios, lo conocemos en la persona de Cristo. Si tú conoces a Cristo, conoces a Dios. Por eso es que es importante cerciorarse de que yo realmente conozco a Dios, es porque tengo a Cristo en mi corazón, y esforzarme cada día como cristiano a conocerle más a Él. ¿Qué tanto conoce usted de Jesucristo? Hay gente que tiene información acerca de la vida de Cristo, pero hay otros que tienen más que información, tienen revelación escritural de quién es Jesucristo. Saben que Él no es solamente un mártir de la historia, saben que Él es Dios hecho carne, saben que Él nos revela y nos regala la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Así que si tú quieres gloriarte en algo como cristiano, gloríese en conocer cada día más quién es Jesucristo. Padre, le damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos, Señor, porque en la medida, Señor, en que nosotros te conocemos más, estamos obligados a amarte más. Y tú, Señor, nos amaste primero. Por eso te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero. Derrama sobre nosotros, Señor, cada día la capacidad de conocerte aún más, de poder, Señor, profundizar e intimar contigo en una relación diaria, personal, íntima, oh Dios. Mientras la iglesia ahora, hermano, yo me voy a dirigir a las personas que nos están viendo por internet y quiero invitarle para que usted haga una oración por medio de la cual acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Recuerde que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. La vida eterna no es tener una religión, es tener el conocimiento de quién es Jesucristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Repita conmigo, diga conmigo: Señor Jesús, por la fe yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que perdone mis pecados y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y enséñame a orar, a seguirte y amarte desde ahora y para siempre. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.